participar junto a ustedes. Para mí me deja muy contenta tener estos espacios y todas las exposiciones y también el trabajo que se hace con amor a partir de las familias y la diversidad sexual. El tema de hoy es diversidad en el desarrollo sexual. Diversidad en el desarrollo sexual, intersexualidades, un tema poco explorado. La intersexualidad como tal tiene un componente a través del sexo biológico que vamos a ir viendo. ¿Cuál es la idea de la charla? Conocer un poco qué es la intersexualidad, cómo ha pasado a través de la historia, más que propiamente cuáles son los estados intersexuales, porque son muchas posibilidades. Con razón. Listo. ¿Qué es importante? Yo me voy a referir como intersexualidades, estados intersexuales o diversidad en el desarrollo sexual, teniendo en cuenta que en el año 2006 hubo un consenso en una conferencia en Chicago donde se reunieron profesionales de la salud, se reunieron diferentes sociedades como de endocrinología, de pediatría, de, por ejemplo, defensores de los derechos de los pacientes, y ellos que decidieron que era mejor cambiar la nomenclatura y la clasificación de los estados intersexuales por el término Disorder of Sex Development, que en español sería trastornos del desarrollo sexual. No voy a utilizar el término. ¿Por qué? Porque muchas personas con estados intersexuales prefieren ser denominadas intersexuales, y aunque esto era para ser un poco más descriptivo, hay todavía contradicción si utilizar o no el término, porque denota más que una condición, un proceso patológico de enfermedad. Entonces, ¿qué es la intersexualidad? La intersexualidad son diversas condiciones, son heterogéneas porque no hay una sola, congénitas porque se nace con ello. ¿Y qué pasa? Se presenta por variaciones en ese desarrollo sexual, que ya lo vamos a conocer un poco más. Y esa variación en el desarrollo sexual se puede dar, por ejemplo, a nivel del sexo cromosómico, del sexo gonadal, genitales internos y externos, de manera grande. Y muchos de los casos pueden acompañarse con una ambigüedad genital, es decir, que si con frecuencia nace una hembra, un macho, una mujer, un hombre, que tiene una vulva y un pene, en la ambigüedad genital puede haber una variación entre esos genitales que no hace que yo reconozca que sea una vulva o que sea un pene con escroto. Para que se dé ese desarrollo sexual tiene que haber un montón de situaciones biológicas, moleculares, hormonales, de receptores, que todos transitamos, los que estamos acá, desde que fuimos fecundados hasta el nacimiento y posteriormente también en la vida adulta. Bueno, entonces empecemos un poquito a transitar de cómo se da el desarrollo sexual. Entonces, ¿qué pasa? Habitualmente el espermatozoide, cuando se fecunda con el óvulo, ¿qué pasa? Un espermatozoide con frecuencia se ve que es XY. Un óvulo con frecuencia se ve que es XX. Los cromosomas son unas estructuras que adentro tienen nuestra información genética. Entonces, nosotros tenemos cromosomas sexuales, que principalmente, ¿qué hacen? Nos dan nuestras características, que con frecuencia lo que conocemos o vemos es una hembra o un macho, una mujer o un hombre, hablando a nivel biológico. Cuando, por ejemplo, esto se une, se da la fecundación, acá un X se une con otro X, forma otra hembra, o si un X se forma con este Y, que sea un macho. Desde este momento empieza a haber diversidad en el desarrollo sexual. ¿Por qué? Porque no todas las personas nacen con 46XX o 46XY. Nosotros tenemos dos cromosomas sexuales, por eso se habla de XY o XX. Si es muy complejo me dicen para mirar cómo lo hacemos un poco más simple. Entonces vemos que hay personas que pueden nacer con diferencias en esa sexo cromosómico. Entonces no se habla solo de que es una hembra XX, un macho XY, sino que puede haber una diversidad en esa estructura cromosómica.
que existe el sexo gonadal. ¿Qué es eso? Con frecuencia es ovarios o testículos. Esta imagen, que es muy compleja, lo que trato de decir es que hay un montón de genes que se empiezan a activar cuando se da esa fecundación y se determina ese sexo cromosómico. Entonces se empieza a ver como una cadena de respuestas, que lo importante acá es mirar que esto que va a generar los testículos, los ovarios o las gónadas, y también, por ejemplo, parte del riñón y del sistema urinario, en un momento de la vida, que es a la 5ª semana, es indiferenciado. Es decir, uno no puede decir que es un macho o una hembra, porque realmente es potencial que se puedan formar estos dos con frecuencia o otro tipo de diversidad. Entonces, ¿qué sucede? Habitualmente con el Y, que sabemos, por ejemplo, ¿quién determina cromosómicamente el sexo cuando es macho? El Y, porque las mujeres, cuando cromosómicamente son XX, solo podemos dar un X o el otro. En cambio, si es un macho cromosómico, XY, él puede dar un X para formar una hembra o un Y para formar un macho cromosómicamente. Entonces, ¿qué pasa? El Y tiene unos genes que hacen que se forme un testículo. ¿Qué es el testículo? Tiene dos funciones principales: generar hormonas que van a ayudar a ese desarrollo sexual, y también en un futuro generar esos espermatozoides que tienen un fin reproductivo. También, y todo ese tránsito entonces empieza a partir de la 7ª semana. Entonces el fetico empieza a crecer, a la 7ª semana empiezan esos genes a activarse y empieza ese tránsito y ese desarrollo a ser testículo, o ese tránsito de desarrollo a ser ovario. Que acá vemos, por ejemplo, una foto de cómo sería un testículo o un ovario. Esto se genera con frecuencia. ¿Qué pasa también? Acá hay casos de diversidad sexual o de estados intersexuales, porque, por ejemplo, hay personas que pueden tener los cromosomas XY, entonces estamos hablando de un macho. Sin embargo, esto no se forma de manera, por ejemplo, no tiene unos genes. ¿Y eso qué hace? Que se formen como unas cintillas de ovarios, o se forme un útero rudimentario. Pero ve, ¿cómo así? Si cromosómicamente es un XY. Pueden existir casos en los cuales puedan haber XY, pero con ciertas estructuras que puedan o combinarse. Entonces, ve, tienen cosas que pueden estar asociadas a testículos o ovarios. Entonces vemos que a partir de ese desarrollo gonadal también hay diversidad sexual. Esta es otra imagen de esa misma que vimos. ¿Qué forma eso? Las estructuras de los genitales internos. Entonces vamos, el sexo cromosómico, el sexo gonadal, y ahora vamos por los genitales internos. Entonces los genitales internos, que con frecuencia, ¿qué se forman? Entonces, en un macho, ¿qué se forma si, por ejemplo, esos genes están actuando para que se forme esta estructura, que lo que hace es guardar esos espermatozoides? Se forma este conducto, que hágase de cuenta que es como un tobogán. Entonces, cuando se da la pubertad y empieza el desarrollo de esos espermatozoides, y en algún momento va a haber una eyaculación, o como por ejemplo la gente conoce como se viene, ¿qué hace este tobogán? Acá están el testículo, estos espermatozoides, ¡fum!, se vienen por acá. Y estas vesículas, háganse de cuenta que es como llenar un montón de líquido, que es el líquido seminal, para que puedan salir a la piscina todos esos espermatozoides. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de la hembra, con frecuencia que se forman las trompas, que eso tiene una función también acá en esta zona. Cuando hay una fecundación, se da acá, y posteriormente, en esta parte del útero, se forma una camita menstrual después de que se da la menstruación, para ese bebé estar ahí, si se llega a dar esa fecundación, o si no, se menstrua. Y también se forma la región superior de la vagina. Desde esta zona de los genitales internos también tenemos diversidad en el desarrollo sexual o estados intersexuales, porque, por ejemplo, hay casos de, pueden ser cromosómicamente XY o XX, que no se forman alguna de estas estructuras, o se forma un útero muy rudimentario, o no se forma, por ejemplo, esta parte de la vagina.
Ya por último, vemos los genitales externos. Entonces, con frecuencia, cuando un bebé nace, habitualmente, los médicos que hacen? Bueno, tiene estructuras, se parece, es una vulva, o tiene unas estructuras que se parecen que es un hombre o un macho. Este tubérculo, al igual que vimos anteriormente, también es indiferenciado. Es decir, hay momentos en ese crecimiento y en ese desarrollo que todos somos indiferenciados. Entonces, como este señor es muy sensible a los andrógenos y el testículo, como vimos, en la octava semana empieza a generar esa hormonita, lo que hace es que a partir de esta novena semana empiece un tránsito y con frecuencia que nace unos genitales masculinos. En la hembra, habitualmente, como no hay estos andrógenos activándose, ¿qué hace este tubérculo? Se genera una vulva. Acá hay varios casos que también nos dan estados intersexuales o se genera pues, diversidad en el desarrollo sexual. Entonces, por ejemplo, hay casos donde cromosómicamente es XY, pero hágase cuenta que estamos en un campo de golf y los hoyitos son receptores y las bolas son como las hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona es XY, pero esos hoyitos tienen mallitas. Entonces no llega la bola, o sea, no llega esa hormona y no puede darse ese cambio. ¿Y qué pasa? Se puede generar una vulva. Estas personas entonces no tienen esa sensibilidad para que esos andrógenos actúen y se genera entonces una persona con un sexo cromosómico XY pero con una vagina. Y, por ejemplo, hay otros casos en el cual es XX, pero donde está el riñón hay una glandulita y produce mucha hormona. Entonces, como sabemos que esto es muy sensible, ¿qué pasa? No se forma la vulva, sino que empiezan a generarse como unas características de genitales masculinos. Entonces, a partir de ahí, o muchas veces pueden transitar entre esas variaciones y se genera esa ambigüedad genital. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Acá haciendo un pequeño resumen, es que en la medida que se forma este embrioncito y este feto, lo primero que se da es ese sexo cromosómico. Posteriormente él se va desarrollando. Aquí a partir de la semana sexta, séptima empiezan este sexo gonadal, es decir, a formar esos ovarios, testículos o cintillas ováricas o tener ambos ovarios y testículos, pues tejido de ovario o testículo. Y también se da la activación para esos genitales internos. Y ya posteriormente de la novena semana que empieza a formarse los genitales externos. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros conocer que tenemos un estado intersexual? Se puede dar en diferentes formas. Entonces, a nivel prenatal, muchas veces se hace la ecografía y el médico o el ecografista le dice a la mamá o a la persona, los genitales no se diferencian macho o hembra, probablemente puedan tener una ambigüedad genital. Entonces, a partir de esa ecografía se puede dar cuenta si hay una diversidad en el desarrollo sexual. Al nacer también, porque pueden presentarse una ambigüedad genital. Estas dos características con ambigüedad genital es importante de pronto tenerlas en cuenta porque me voy a basar mucho en la explicación a través de la historia, porque ha sido tan confuso de cierta forma de no verla en los estados intersexuales como variaciones de la naturaleza, sino como condiciones a veces médicas o una medicalización de las condiciones intersexuales. Bueno, también me puedo dar cuenta en la pubertad. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una vagina, entonces me dieron mi asignación de sexo pues fue femenino. Entonces estoy esperando en la pubertad y no menstruo, no me sale vello, de pronto el crecimiento mamario no me da. Entonces, cuando voy y consulto qué pasa, puedo darme cuenta que aunque tenga vagina en una identidad femenina, tengo un cromosoma sexual XY. O al contrario, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les hablé del campo de golf? A veces hay personas que esos hoyitos, hay unos que están con mallita y otros que no.
Entonces se ven unos genitales femeninos y en la pubertad empieza a masculinizarse, a cambiar, a crecer lo que se pensaba que era clítoris, y es porque esas hormonas empiezan a actuar. Entonces, ¿qué pasa si de pronto yo tenía unos genitales femeninos y también esos cromosomas sexuales pueden ser XY? Entonces hay una diversidad también en la pubertad que la persona puede darse cuenta y que no lo conocía ni en el nacimiento ni durante su infancia. Otro caso también puede ser, yo soy una persona adulta, llega un momento que deseo tener hijos y intento y no es posible. Entonces de pronto me empiezan a hacer estudios y me doy cuenta que puedo tener esa diversidad, sea a través de los genitales internos, sea a través, por ejemplo, de esos ovarios o pues, los testículos, sea a través de ese sexo cromosómico. Entonces, en cualquier etapa de la vida, o hay personas que mueren sin conocer que tienen un estado intersexual. Cuando hablo, muy importante, yo estoy hablando de frecuencia, más que de normalidad. Entonces, es más frecuente que nazca un macho y hembra, tanto en el sexo cromosómico, gonadal, genitales internos y externos, que la diversidad en el desarrollo sexual o los estados intersexuales, porque se presentan en 1 de cada 1000 a 4500 personas que nacen. Bueno, ¿qué es importante también saber? Algunas condiciones intersexuales, no todas, tienen o están acompañadas de afecciones médicas, por ejemplo, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, problemas de los huesos, problemas neurológicos, del sistema urinario, neurocognitivos, neoplasias, o sea, como cáncer, entre muchas otras cosas. Entonces, esto influye de que en muchas ocasiones las personas con estados intersexuales requieran un acompañamiento longitudinal a lo largo de su vida para el tratamiento de ciertas condiciones, distinto a lo que habíamos hablado de la ambigüedad genital. Entonces, hablando un poquito de historia, acá vemos la escultura de Hermafrodita. Hermafrodita o los estados intersexuales eran conocidos como hermafroditismo desde la mitología griega. Hermafrodito era hijo de Afrodita y Hermes. Entonces, como vemos en esta escultura en el Museo del Louvre en París, acá hay unos genitales masculinos, unas glándulas y un cuerpo que sugiere que es una hembra. Entonces, los estados intersexuales eran explicados por cosas supersticiosas y mitológicas. Posteriormente, por ejemplo, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, el sexo, o sea, hembra o macho, era asociado a un tributo social más que una realidad biológica. Entonces, obviamente, empezaron a haber unas diferencias sociales establecidas de por qué se podía ser hembra o macho, igual a través de la cultura, o sea, que ese sexo binario que tenemos, que también se da en todas las identidades, orientaciones, está asociado a través del tiempo en esos paradigmas y creencias que tenemos de lo que, o categorías de lo que es pues, ser hombre o hembra. Asimismo, entonces, juristas y médicos comenzaron a estudiar la intersexualidad, con el objetivo, por ejemplo, de por qué eso no era mitológico ni supersticioso, pero también porque muchas de las personas con estados intersexuales, igual por ejemplo como pasó con la homosexualidad, eran quemadas en la hoguera o condenadas por una condición en su nacimiento, en su diversidad sexual. Entonces, a partir del siglo XVIII y XIX, se da una secuencia jerárquica de los sexos y rangos. Esto con un fin muy jurídico, muy legislativo, para poder establecer ciertos derechos en la sociedad. Entonces ya las diferencias entre hombres y mujeres fueron situadas ya no en ese plano social como veíamos, sino en un plano muy biológico. Claro, biológicamente entonces se pensaba, hay ciertas estructuras y características que nos van a hacer diferentes. Y ya a partir entonces de 1800 y 1876, entonces que empezaron a hacer parámetros de diagnósticos, entre comillas, para ver cuál era el verdadero sexo.
era importante determinar porque no cabía la idea, bueno, es intersexual, sino qué características tiene o cómo vamos a encajarlo en esa categoría de ser macho o hembra. Y a partir de 1876 también empieza a generarse ese sexo gonadal. Se descubre que existen ciertas estructuras internas que hacen que hayan ciertas características que con frecuencia se ve lo que es un macho o una hembra. Ya a partir del siglo XX, ¿qué pasa? Empieza la endocrinología a decirnos, no, es que nosotros somos intersexuales y hermafroditas en cierto grado, que era lo que yo les explicaba. ¿Se acuerdan que hay una cresta y un tubérculo genital que es indiferenciado? Es decir, en esa etapa del desarrollo nosotros podemos tener un estado intersexual, y era lo que explicaba. Entonces empieza a integrar lo que antes era conocido, eso empezó a transitar de lo supersticioso, entonces ya no es supersticioso, sino que es como una patología, una enfermedad. ¿Y acá qué pasa? Se integra, no, entonces no es anormal, también nos pasa a todos. Empieza a integrarse eso de lo que era anormal con lo que podía ser normal. Y también empiezan a desarrollarse técnicas quirúrgicas, exploratorias, que lo que hacían era, bueno, entonces vamos a mirar qué hay adentro para poder saber bien ese sexo. Todavía estaba, y está hoy en día, esa denominación de lo que es hembra o macho. Y en la segunda mitad del siglo XX, ¿qué pasa? Empiezan las cirugías para la ambigüedad genital. Entonces hay un paradigma de tratamiento. Si la persona nace con unos genitales ambiguos, eso es urgente, hay que operarlo. Y además de que hay que operarlo, yo tengo que hacer un tratamiento que pueda encajar entre lo que es una hembra o un macho. Entonces empiezan a haber una serie de cirugías. Muchas veces es más fácil formar una vulva, una vagina, que un pene. Entonces muchas personas con estados intersexuales que empezaban a modificar esos genitales hacia femeninos. Y en 1990 entonces hay manifestaciones de personas con estados intersexuales que habían sido operadas y que decían, no, nosotros deseamos que esa experiencia, relatar esa experiencia sobre la condición mía, sobre los procedimientos médicos, sobre lo que yo he sentido, ya que muchas personas se han sentido mutiladas y también lesionadas, tanto física como emocionalmente, por ciertos procedimientos que se consideraban como ideales o adecuados en ese nacimiento. ¿Por qué? Habitualmente se dio también ese cambio de la creencia. Antes pensábamos, bueno, eso es biológico, después pasó, no, eso es psicosocial. Es que si yo no le asigno estos genitales parecidos a una hembra o un macho, va a tener problemas en su desarrollo sexual, en su identidad y en su orientación y en sus roles de género. Entonces empezó a encajar de cierta forma que esos genitales fueran congruentes, por así decirlo, con lo que el niño, la niña o esta persona iba a hacer más adelante con su desarrollo. Entonces empezó a presionar la comunidad para que fuera singular ese tratamiento o singular esas posibilidades propuestas, por ejemplo, por el grupo médico o por, habitualmente es un grupo interdisciplinar. Entonces, ¿qué es importante a partir de acá? Que como vemos, muchas de las condiciones intersexuales no son urgencias vitales. Es decir, yo puedo nacer con genitales ambiguos, puedo tener unos cromosomas XY, aunque tengo una identidad femenina, me sienta mujer y tengo unos roles femeninos, pero no necesito operarme porque yo puedo tener mi ambigüedad genital, igual tener una vida placentera, disfrutarla. ¿Y qué empezó a hacer entonces? Ay, perdón. Entonces, ¿qué empezó a verse? De que esa ambigüedad genital y algunos estados intersexuales realmente no eran urgencias vitales, que eran emergencias sociales. Entonces, ¿qué sexo de crianza o cómo voy a criar a la persona que nació, si como niña, como niño, qué nombre le voy a poner, qué ropa le voy a comprar? Entonces empezaban a haber ciertas crisis asociadas a ese sexo de crianza. Entonces acá vemos varias cosas. A nivel familiar
vemos que muchos de los estudios muestran que las reacciones emocionales de cuando algún familiar, por ejemplo, si yo tengo un hijo con un estado intersexual, con frecuencia puede estar asociada a la rabia, la ira, el dolor, la vergüenza. Entonces vemos que hay ciertas reacciones emocionales que tienden a lo negativo cuando la persona sabe que tiene una familia con estado intersexual. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio con 6 cuidadoras que me permitieron entrevistarlas, y por ejemplo una de ellas me llamaba mucho la atención porque ella tuvo un niño, o sea, nació, dijeron no es niño, lo registró, tenía su nombre, su ropita, y en el transcurso de las semanas el niño empezó a deteriorarse en salud. Lo tuvieron que llevar de urgencias al hospital y en ese tiempo le dijeron, ay no, no es un niño, cromosómicamente y esos genitales internos son XX. Ella me dice que la respuesta emocional en ese momento de shock era tirarse de un 6º piso que estaba en el hospital. Entonces, ¿qué es importante de todo lo que hemos hablado? Que son de cierta forma características no generalizadas, porque eso no le pasa a todos los padres ni a todas las personas. Sin embargo, es un poco es más frecuente el rechazo y también las reacciones emocionales negativas respecto a los estados intersexuales en las familias y también en la sociedad. Identidad y roles de género. Entonces, como les venía diciendo, entonces empezaban a generarse una angustia de decir, listo, entonces qué identidad o qué roles de género va a tener mi hijo, mi hija, cómo lo voy a llamar, a partir de la parte de legislación, cómo lo voy a registrar, si se va a asociar a la salud, entonces qué nombre va a tener, porque tenemos esa categorización, tanto a nivel cultural como legislativo, en los baños, en la parte también, por ejemplo, comercial. Entonces uno ya ve que hoy cuando está una persona embarazada ya ponen hasta bombas azules o rosa para saber el sexo. Entonces empieza a dar una prioridad de si saber el sexo va a ser igual, o sea, una condición sexual va a determinar lo que va a ser este ser humano. Entonces empieza a haber ciertos obstáculos muy grandes, sociales, para poder que las familias enfrenten, y también las personas con estados intersexuales, eso natural de esa diversidad en el desarrollo sexual. Por ejemplo, estos autores hablan de que el sexo viene dado por una posición en un continuo multidimensional. Por ejemplo, acá podemos ver varias mujeres y digamos que ese cromosoma todo se dio como mujer. Sin embargo, si hacemos esa parte hormonal, todo puede haber ese continuo y ser completamente distinto. Entonces, ¿qué se dice? Los estados intersexuales o no es un rango, bueno, puede haber un macho y una hembra, sin embargo, pueden haber múltiples formas o estados intersexuales diversos, así como nosotros somos diversos en este momento, aunque tengamos composiciones biológicas similares. Entonces, Sandra Bell, que ya es una psicóloga norteamericana que ha trabajado mucho sobre género, tiene una idea y es que el problema, o cierta forma, o parte del problema en nuestra sociedad, es que somos sexoesquemáticos. Entonces, de cierta forma, deseamos tener ciertas categorías para poder encajar y pertenecer. Entonces, la diversidad, que es importante, la diversidad y la variedad de las gamas, tanto en los roles, en las orientaciones, en las identidades, en el desarrollo sexual, son expresiones de la variación sexual y hacen parte de nuestra realidad, somos diversos. Entonces, recientemente, ¿qué pasa? Hoy en día hay un rechazo sobre la normalización quirúrgica, porque ¿qué se pasaba con esa ambigüedad genital? No, hay que normalizarlo, o es macho o es hembra. Entonces, ya se dice sin consentimiento o si no está justificado clínicamente, es un rechazo. Y hay unión de ciertas organizaciones de derechos humanos como la ONU o la Amnistía Internacional, donde se dice que la cirugía no consentida es un delito que puede estar asociado como la mutilación genital o la tortura.
Y también hay legislaciones que han ido cambiando, como en Australia, Alemania, Malta, India, que reconocen las categorías distintas del sexo o que dan una moratoria. Es decir, la persona intersexual nace, entonces no va a decir, no, es niña o es niño, sino que se espera cómo se da ese desarrollo psicosexual del niño, esa parte que influye en su desarrollo, para poder determinar, o esa persona decida si quiere una categoría binaria, hombre o mujer, o si puede transitar en la intersexualidad sintiéndose cómodo y a gusto siendo intersexual. Algunas propuestas que se dan es, listo, atribuir un sexo provisional. Como vemos, aunque el niño tenga genitales ambiguos y el cromosoma no es XX, yo puedo criarlo como mujer, pero en esa etapa del desarrollo de la identidad puede que no se sienta identificado. Entonces, ellos dicen, no, una asignación temporal, y esperamos cómo se da ese desarrollo para poder hacer un cambio, una transición, o que esa persona pues decida. Otra es una flexibilidad en esa categorización del sexo. O sea, no solo es macho o hembra, sino que también se puede variar en 3, 4, 5, 6 formas de sexo distintas. Acá en Colombia, el marco jurídico que nos dice, para intervenciones quirúrgicas y hormonales, para remodelar esos genitales, los papás, si el niño tiene menor de 5 años, necesita un consentimiento cualificado y persistente. Entonces, tiene que tener como ese conocimiento, que le expliquen y tomar esa decisión para ver si se hace un cambio o no de sus genitales. Y después de los 5 años, el consentimiento es asistido. O sea, el menor puede decir no, yo entiendo o puedo tomar o hacer partícipe de estas decisiones, y junto a sus padres o cuidadores y también junto como al equipo, tomar esa decisión de hacer o no cirugías. Que se ha visto que muchas veces en esta etapa los padres, por esas reacciones emocionales, por prejuicios sociales, por ciertos obstáculos, pueden tomar decisiones apresuradas para poder empezar a categorizar entre lo que es un macho o una hembra. También hay un marco ético. Entonces, por ejemplo, este grupo que es en Alemania ha trabajado mucho con familias, con personas con estados intersexuales, con equipos médicos para llegar a ciertos consensos. Entonces, tomé algunos. Por ejemplo, ¿qué dicen? Las decisiones terapéuticas que no pongan en riesgo la vida de la persona y la salud de esa persona que nació deben evaluarse mejor con cuidado y sin límite de tiempo. Es decir, si se puede hacer posteriormente porque la persona lo desee. Por ejemplo, nació XY, tiene pene, pero no tiene testículos, y esa persona a sus 11 años dice, me identifico como hombre, quiero tener unas prótesis, él tiene el derecho, si desea, de hacer esa transición, de pronto no hacerlo antes, sin la autorización o sin el conocimiento. Porque ¿qué pasaba antes? No se informaba si se nació con un estado intersexual, sino que se trataba de hacer todo en esa temprana edad para que concordara con ese sexo de crianza que se había asignado. Apreciar cada caso, brindar apoyo psicológico-social a los padres y a los menores, porque se ha visto que es de mayor importancia que una creación de una normalidad biológica. Entonces vemos que no todos los padres lo necesitan, ni todas las familias, pero hay muchas familias que dicen, sí, yo deseo ese acompañamiento, entonces puede ayudarle a la familia a transitar de una manera adecuada esas emociones. No, por ejemplo, como en el caso de esta mamá que se iba a tirar del 6º piso, sino tratar bueno, calmémonos, hacer esa explicación y hacer ese apoyo y ese acompañamiento. Potenciar los recursos, las competencias propias de las familias, porque las familias tienen sus recursos propios y el amor para transformar. Y superar situaciones que pueden verse como amenazantes y estresantes. ¿Por qué? Por creencias y paradigmas que tenemos asociados a esa diversidad sexual. El apoyo sociofamiliar son una fuente de mucha ganancia. Entonces, ¿por qué? Ante dificultades personales y sociales, conocer otras experiencias que contribuyan a relacionar con las mías o las propias, espacios que permitan concientizar a la sociedad, porque es un proceso de conocer
y de dar a conocer y también de nosotros conocer toda esa diversidad. La oportunidad de compartir, obtener conocimiento a través de la experiencia, que es extremadamente válido, la convivencia de otros menores con diversidad en el desarrollo sexual, de hablar, de escuchar, participar en conferencias, estar informados, compartir todo ese apoyo emocional, funciona mucho en todas las familias y también en personas con estados intersexuales para poder hacer esa comprensión y aceptación de la condición. Otros de los marcos éticos dice brindar al menor información sobre la condición, porque como les decía, no se les decía nada, o también mirar esa sensación de vergüenza, porque a veces son niños que desde que nacen hasta que tienen 11, 12, 13 años, varios médicos lo ven, tienen que desvestirse, tienen que estar en contacto frecuente. Entonces, de cierta forma, una de las cosas que dicen muchas de las personas intersexuales es que yo siento como pues, que fui muy tocada o muy expuesta. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa sensación de vergüenza del menor. En caso de intervenciones con consecuencias irreversibles o con escasa evidencia científica, esperar. Ya me faltan dos, que es importante, algunos estados intersexuales, no todos ya sabemos, requieren seguimiento, tratamiento y acompañamiento a lo largo. ¿Cuál es el objetivo? De pronto, llegar a poder ser, y es encontrar ese equilibrio entre el apoyo y lo que es realmente necesario para la persona. Tanto en los exámenes físicos, en las cirugías, en los laboratorios, y respetando mucho esa privacidad de decisiones de la persona intersexual como de sus familias, evitando o un abandono o un encarnecimiento terapéutico. Y por último los dejo con esta frase, este concepto, de Haddad. Él es un médico, científico colombiano que trabaja en Estados Unidos, y él empieza a estudiar el término de salud. El término de salud de la OMS es algo completamente distinto. ¿Por qué me gusta mucho esto? Porque él empezó a darse cuenta de que muchas personas que les preguntaba, por ejemplo, si sufrían de algo, sufrían de esa salud, decían, no, estoy muy bien. Y eran personas, por ejemplo, que tenían hipertensión o pues problemas de la presión, problemas de la tiroides, problemas de las rodillas, pero se sentían sanas. O otras que, por ejemplo, no tenían que tomar pastillas ni nada, pero se sentían enfermas. Entonces, el que nos dice, la salud es la habilidad de las personas y comunidades para adaptarse a los desafíos físicos, mentales y sociales que presenta la vida. Y eso nos ayuda a entender que los estados intersexuales son condiciones, más que solo estados patológicos, y que obviamente la aceptación, y también se ha visto por muchas personas con estados intersexuales, tanto de la familia como de la persona, puede contribuir a ese bienestar de la persona pues, y de la diversidad en general. Muchísimas gracias.